radiología en gastroenterología a la fecha sigue siendo un tema bastante importante, ¿no? Si bien han surgido nuevas formas de diagnóstico, tenemos exámenes endoscópicos, tenemos imágenes más grandes como la resonancia, la tomografía. La radiología, los rayos X nos siguen sirviendo sobre todo para ver la forma estructural de los órganos y definir en este caso si es que hay alguna patología que podamos eh, realizar una terapia con mayor seguridad y abocarnos a buscar qué tipo de instrumento podemos necesitar para esa futura terapia endoscópica, ¿no? En vez de ingresar a ciegas, muchas veces pedimos imágenes radiológicas para saber a qué nos enfrentamos y qué debemos pedir para tener a la mano en el momento, ¿ok? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, entonces, acá tenemos una placa de tórax, que es lo principal en este tema, es definir adecuadamente los puntos que tenemos que nosotros tener como reparos anatómicos, ¿no? El callado aórtico, las clavículas, el botón aórtico, el bronquiolo derecho, el bronquiolo izquierdo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la vena cava superior, ¿no? La aurícula derecha, aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿ok? Siguiente, por favor. Bien, entonces, para empezar, voy a hablar desde el esófago. El esófago es, como ustedes saben, una estructura tubular que nos permite a nosotros, pues, en gastroenterología, tener diagnósticos endoscópicos de manera sencilla. Sin embargo, hay ciertas patologías que pueden ser motoras, que pueden ser estructurales también, en las cuales nos tenemos que apoyar de este examen radiológico. Lo que ustedes ven es un esofagograma normal. Quiero que vean esa imagen porque ustedes tienen que saber primero lo normal para poder descubrir cuando no estamos dentro de algo normal. Como ven, el contraste va descendiendo por este órgano tubular y llega a una zona donde disminuye el calibre de este órgano, pero no es que se trate de una estenosis, simplemente se trata de la unión esófago-gástrica, el esfínter que suele tener esa forma de callado. ¿Ok? Entonces, esto como ven es totalmente normal. Y la burbuja de doble contraste es el aire con el contraste que se emplea para este tipo de examen. Siguiente, por favor. Entonces, tengo un caso que quisiera que uno de ustedes, por favor, lo lea y también lo que continúa lo puedan describir, ¿no? A ver, ¿quién se puede ofrecer como voluntario, por favor? Yo, doctora, paciente mujer de 33 años en una clínica de gastroenterología con disfagia retroesternal aliviada por la deglución repetitiva y varios episodios de regurgitación.
Ok, puedes continuar por favor con la diapositiva, Débora. Ponle siguiente. Continúa leyendo, Luz. Sospecha clínica, disfagia esofágica y acalasia. Continúa, por favor. Modalidad de imagen de elección. Los estudios de vario son una herramienta vital en la evaluación diagnóstica inicial de disfagia. Cuando la disfagia se localiza en el esófago en lugar de la orofaringe y no hay informes de aspiración o tos inmediata después de tragar, un esofagograma generalmente implica doble contraste, vario espeso para detalles mucosos y cristales, aires efervescentes para distensión, examen en posición en vertical en múltiples proyecciones y un solo contraste, vario líquido, realizado en posición prono oblicuo anterior derecho para evaluar para disensibilidad esofágica y peristaltismo. Gracias, Luz. Bueno, lo que les traigo acá es un caso muy frecuente, si no es el más frecuente, que se ve en la consulta o en la emergencia y a la cual le podemos pedir un esofagograma de inicio. De cajón, este paciente, el primer examen antes que la endoscopía va a ser un esofagograma. Toda disfagia retroesternal debe ser estudiada con un esofagograma porque nuestra principal duda diagnóstica va a ser si hay un calibre adecuado de este lumen esofágico o realmente está estenosado, ¿no? Y si está estenosado, yo tengo que saber que voy a entrar con herramientas específicas para esta endoscopía, quizás un balón dilatador, quizás una pinza de biopsia, quizás es un tumor, tengo que tomar biopsias grandes. Entonces, esta disfagia esofágica como principal causa tenemos la acalasia, pero existen otros trastornos que también van a ver a continuación. Y como han visto, el contraste usado es doble y es vario espeso para detalles mucosos y cristales de aire efervescente para la distensión. Bien, continuamos por favor. Los métodos alternativos que tenemos, la manometría, si queremos medir presiones en acalasia, una sonda de pH si estoy en duda de una esofagitis, por otras causas ácidas o no ácidas, y la endoscopía. Continuar, por favor. Siguiente. Entonces, para recordar un poco qué tipo de lesiones podríamos tener en este tipo de disfagia, tenemos la famosa acalasia, donde se ve el pico de ave distal, donde hay un aumento de una pérdida de la relajación del esfínter esofágico distal. Tenemos la esclerodermia, que es un trastorno que se asocia mucho a enfermedades sistémicas como el lupus. Tenemos los tumores como la adenocarcinoma, donde se va a ver claramente la línea irregular que se demarca en el esófago distal. Siguiente. Acalasia, nuevamente, esclerodermia y cáncer. Siguiente. Bien, entonces, espasmo esofágico difuso es un trastorno motor donde se ve la cuenca en rosario, muy famosa también. Siguiente. Abdomen. El segundo órgano que debe explorarse en una emergencia. Cuando ustedes estén en su internado, en su externado, en la práctica como médicos generales, cuando hagan sus especialidades en las residencias, los primeros 2 años ustedes van a ser guardias. Y no va a haber guardia en la que no pidan una placa abdomen simple, por el hecho de que tenemos abdomen agudo quirúrgico todos los días que ingresan por emergencia, cuadros oclusivos, cuadros suboclusivos, cuadros de alguna complicación secundaria, algún procedimiento. Entonces, tengan en cuenta que la radiografía abdomen normal pues no se ve el intestino delgado. Eso de que el intestino delgado está ahí, en realidad, cuando lo ves es porque hay una obstrucción o algo que esté generando alguna inflamación. Lo que sí se ve es el grueso, el colon, donde va a haber aire, ese es en su interior, que son las burbujas que ven a lo lejos, y gas siempre en ampolla rectal. Cuando no veamos gas de esos puntitos negros alrededor del coxis, es que puede haber una obstrucción distal, ¿ok? Sigamos. ¿Quién puede leer este segundo caso?
Ya otra. Ya, caso número 2. Dice, paciente hombre de 32 años con náuseas, vómitos, dolor abdominal generalizado y distensión. La historia de apendicitis abierta, su abdomen era timpánico a la percusión y con sonidos intestinales agudos. Su sospecha clínica es una obstrucción de intestino delgado y ya. Respecto a la modalidad de imagen de elección, dice la elección de la modalidad de imagen para un presunto eh, SO varía el respeto si se basa en la presentación clínica. La radiología abdominal puede ser la primera modalidad utilizada porque es relativamente fácil y económica. Sin embargo, su efectividad de diagnosticar varía un 30-90%. Pues, ¿no? Siguiente es una diferencia temprana importante. Es definir si es completa o alto grado versus el de bajo grado. Pues, ¿no? Su hallazgos dice múltiples bucles dilatados mayor a 2.5 centímetros de calibre, múltiples niveles de fluido de aire y colapso en intestino distal. Y algunas explicaciones dice que en grave, las películas simples, verticales, con alto nivel de fluido de aire en el mismo intestino delgado, medio nivel fluido en el área ancho de 2.5 centímetros o más. Muy bien, gracias. Como les comentaba, el intestino delgado no se ve en una placa abdomen simple, pero cuando hay cuadros obstructivos, como este cuadro que acaba de ver a su compañero, sí nos puede ser de mucha ayuda porque vamos a poder ver lo que mencionó, los bucles dilatados, ¿no? Que suelen ser mayores de 2.5 centímetros en la medida y que definitivamente, pues, se va a ver niveles de fluido de aire y colapso del intestino distal, ¿no? Ya no se va a ver la parte del coxis donde se veía el ampolla rectal, se va a perder todo, se va a velar prácticamente toda la placa y van a verla totalmente oscura en algunos casos o blanca, ¿no? Entonces ahora voy a mostrarles una plaquita después. Siguiente. Como ven, en la imagen A tenemos lo que es una obstrucción de intestino delgado, de una radiografía supina en un paciente con múltiples bucles, como ven, dilatados, ¿ok? En contraste con una obstrucción del intestino grueso, donde se va a observar pues la posición más central, pliegues de la mucosa que se extienden completamente a través del asa del intestino, válvulas conminentes, que es la flecha blanca, ¿ok? Recuerden que en el intestino delgado son válvulas conminentes y en el colon se van a llamar, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman las austras, no? Entonces son muy diferentes, las austras tienen los pliegues y acá las válvulas conminentes son como pila de monedas, ¿no? Tienen un pliegue completo, por así decirlo, por todo el intestino va el pliegue, ¿ok? Entonces es importante diferenciar, miren cómo se ven las válvulas conminentes en la flechita como pila de monedas y al costado una radiografía donde se va a ver, donde se ven pues múltiples niveles diferenciales de fluido de aire con asas intestinales dilatadas, ¿ok? Y en ninguna de las dos, un poco más en la B, no se ven no se ve la ampolla rectal, ¿no? Se pierde por completo a diferencia de la placa abdomen simple. Siguiente. Caso 3. ¿Quién lo lee? Así desea. Sí, por favor. Sí, ya. Caso 3. Paciente hombre de 81 años se presentó con dolor abdominal progresivo, distensión y ausencia de deposiciones o flatos durante las últimas 18 horas. Sospecha clínica, obstrucción del intestino grueso, modalidad de imagen de elección. En caso de estreñimiento u oclusión en ancianos, la modalidad de imagen inicial debe ser la radiografía convencional, que ayuda a distinguir entre el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino grueso generalmente se encuentra a lo largo de la periferia de la cavidad peritoneal, aunque los dos puntos transversales y sigmoides pueden ser bastante redundantes. Morfológicamente, el intestino grueso tiene austras, aspecto saculado segmentado. Austras no son circunferenciales, a diferencia de los pliegues de la mucosa del intestino delgado, pliegues llamados válvulas conniventes, que son anillos completos circunferenciales.
Los hallazgos característicos de la obstrucción del intestino grueso son asas dilatadas del intestino grueso mayores a 5 centímetros y niveles hidroaéreos. En el contexto de volvulo sigmoide, radiografías son diagnósticos en el 75% de casos. Muchas gracias. Así es. Entonces, acá tenemos un caso más frecuente, sobre todo porque vemos más cuadros de obstrucción colónica por cáncer, por ejemplo, ¿no? Ese es un adulto de 81 años, podría ser un vólvulo, podría ser un cáncer. Entonces, acá es un poco más sencillo, por así decirlo, hacer la disquisición en una placa abdomen, porque el colon es mucho más grueso, cuando se dilata se ve mucho más grosera la imagen. Tenemos las famosas austras, que son más grandes, que no tienen un anillo circunferencial, como les mencionaba, que tiene el intestino delgado, ¿no? Y usualmente es como un marco, como un cuadrado, siempre digo el colon. Así se va a ver en una placa abdomen, ¿ok? Siguiente, por favor. Entonces acá, como les mencionaba, por ejemplo, en el cuadro A tenemos una obstrucción del intestino grueso, una radiografía de abdomen que muestra muchos niveles grandes de fluido de aire dentro de las asas, esas líneas que cortan transversalmente el intestino es aire, entonces nos habla de que puede haber niveles y esto es una clara obstrucción que debe ser quirúrgica. En la B tenemos pues una radiografía igual supina donde se muestra el aire dentro del colon transverso y ambas flexiones, el ángulo esplénico y el ángulo hepático, se logran ver bien a los dos extremos. Y lo que está marcando la flechita es la zona del pliegue que les comento que diferencia al colon, la austra, de la válvula conveniente, que es una línea que ocupa toda la circunferencia del intestino delgado. Acá solamente es un extremo. ¿Okay? Ese se llama austra. Siguiente. Estómago. El estómago hoy por hoy fue reemplazado por la endoscopía. Va a ser muy raro que hoy vean una radiografía de estómago porque no es algo que se pida. Las úlceras eran muy difíciles de ser evaluadas antes, se dan cuenta, imagínense ver una úlcera en una radiografía contrastada, es complicado, pero igual para que quede en su cabecita de que sí también se hacían radiografías de estómago, igual cuando hacen tránsitos intestinales, que sí se hacen para ver todo el tracto intestinal, va a pasar el contraste por el estómago y pueden tener estas imágenes, así que para que también se les hagan un poco familiares, donde se ve y se utiliza el doble contraste, donde se delimitan los márgenes de la mucosa y todo ello, ¿ok? Siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta el momento? ¿Alguna duda? Continuamos, por favor, la siguiente. Bien, entonces me gustaría, por favor, que vean estas imágenes y que, por favor, si hay algún voluntario, me comente qué le llama la atención en esta primera imagen superior izquierda. ¿Es un abdomen normal o hay algo que les llama la atención? ¿Les llama la atención o no es normal? ¿Qué dicen? Es una placa de abdomen normal, donde se ve el contenido fecal, donde se ve la tercera imagen. Sí, así es, Gerson. Ahí sí se ve la pila de monedas. Ahí tenemos un cuadro obstructivo, como lo vimos anteriormente. ¿De qué órgano? Del intestino delgado, ¿no? Pero en la primera imagen superior izquierda, la figurón es un no normal, ¿ok? Entonces hay que ver lo normal y lo anormal. Bien. Siguiente, por favor. Acá. ¿Les llama la atención algo en estas imágenes? ¿Qué le parece la figura superior y la figura inferior? Algo que resalte, algo que les llame la atención. ¿Es un abdomen normal?
Se trata de un vólvulo, chicos. Se trata de un vólvulo del sigmoides, el famoso grano de café, ¿no? Que se le conoce. Y en la figura derecha es un vólvulo de ciego, que es mucho más raro, pero si se ven es la misma imagen del grano de café, pero en el hipocondrio derecho. ¿Ok? Y el haz está más de 5 centímetros, o sea, es una dilatación marcadísima, ¿no? Y también hacia arriba se ve gran parte del colon, ¿no? Y en la imagen inferior, megacolon, que se puede dar en pacientes, por ejemplo, con colitis ulcerativa como complicación, en pacientes con Clostridium difficile, que también se ve como complicación, ¿no? Como en alguna septicemia también, y donde el colon alcanza un diámetro de región cecal de 12 centímetros, imagínense. Siguiente, por favor. Acá les llama la atención algo en la primera imagen, la figura que sería la número 6. La figura superior es normal, ven, hay algo raro en la ampolla rectal, ¿no? Es una imagen radiopaca gigante, sí, así es. Es un fecaloma gigante, imagínense. Esos pacientes que vienen con cuadros obstructivos por haber comido tuna en exceso. Hemos tenido pacientes muy, muy característicos de la sierra, que con estreñimientos marcados y tienen un gran impacto fecal, ¿no? La imagen de la derecha es la clásica mordida de manzana, que es una imagen de antaño donde se veía el adenocarcinoma antes por estas placas de colon, ¿no? La imagen inferior se ve hepatomegalia, ¿no? Si utilizan un poco su imaginación, es un hígado metastásico. Y a la derecha el páncreas, que no se debe ver en una placa abdomen simple, pero en pancreatitis crónica calcificada se observa, ¿ok? Siguiente. Bien, la enfermedad de Chagas. Ustedes, yo les comenté que teníamos trastornos del esófago que siempre deben ser vigilados inicialmente por un esofagograma. Y este es uno de los trastornos, ¿no? Donde se ve que el tránsito esofágico con vario muestra una dilatación esofágica moderada, ¿no? Con una estenosis distal en forma de pico, ¿ok? Entonces, este aspecto es indistinguible de la calasia primaria, que tiene otro origen, ¿no? Pero que imaginológicamente es la misma, ¿no? Entonces, acá que procedemos a veces a dilatar con balones de calasia, ¿no? Pero si hay una enfermedad de fondo, hay que tratar esa enfermedad también, ¿no? Siguiente. ¿Qué les parece? Un divertículo de Zenker es bastante frecuente, ¿no? Es ese saquito que ven, que tiene vemos la vista lateral del trago del vario y se deposita en esa zona de bolsita, en la parte posterior, ¿no? Del esófago, y que el paciente viene con neumonías a repetición, con problemas para la deglución, con atoro frecuente, y es porque la comida y los restos se depositan en esa bolsa y llega un punto en el que por regurgitación o por ya tope, no pasa esto al tema respiratorio. Entonces es importante ubicarlo primero por el esofagograma para saber cómo actuar con el endoscopio, porque si vamos, por ejemplo, sin tener esta información con el endoscopio y es un residente, quizás el que de primer año, el que está haciendo la endoscopia, a veces no hay mucho pulso al momento de ingresar o no hay mucho destreza y puede ingresar y de pronto pensar que está dentro del esófago y no, está dentro de la bolsa, del saco. Y con presión o alguna otra maniobra perforar el divertículo, ¿no? Sin saber que hay un tope, ¿no? Y que debe buscar para la otra zona contralateral el esófago, que a veces está bien estenosado por este efecto de masa que hace el divertículo, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta cuando hay síntomas, como le digo, superiores, disfagia, de neumonía a repetición, mejor pecar por exceso y pedirle un esofagograma, como ven, se podrá detectar fácilmente este hallazgo. Siguiente. A ver, para finalizar, chicos, me gustaría que por favor describan qué ven en la primera imagen. En la imagen superior izquierda es un cuerpo extraño, una moneda. Así es, muy bien. El único que responde es Gerson. Va a ser gastroenterólogo Gerson. La segunda imagen, ¿qué les parece?
una llave, así es. La tercera, abajo, ¿qué les parece de abajo? Una cuchara, chicos, una cuchara. ¿Se imaginan lo que es sacar una cuchara después de esa zona del esófago? Lo difícil que va a ser. Luego al costado, ¿qué les parece un avioncito? Ajá. Y lo último, el más grande, de la derecha, ¿qué les parece? Un chipitap. ¿Se acuerdan de eso? De más de mi época que de su época, pero si algunos recuerdan, es un chipitap, que era un plástico redondito que era para jugar. Entonces, para que vean que todo esto también se obtiene en la placa de tórax, ¿no? De un niño, de un adolescente, y nos permite ver este cuerpo extraño, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta las ventajas de esto para... Como les decía, es importante pedir las placas, sobre todo para tener en cuenta que hay que pedirlas sin temor, bien orientadas, bien dirigidas, y si tenemos duda diagnóstica, siempre va a haber un colega que nos pueda asesorar y ayudar, ¿no? Pero yo les recomiendo que siempre vean sus imágenes, traten de verlas, traten de observarlas, traten de discutir todas las imágenes que vean, porque va a ser importante para su desenvolvimiento a futuro y que cada vez se les haga más fácil diagnosticar un tipo de lesión o orientar la terapia a seguir en una patología. Cuando es quirúrgico, cuando no es quirúrgico, cuando hay asas dilatadas, cuando hay niveles, cuando es intestino delgado, cuando es intestino grueso, cuando hay una disminución en el calibre del esófago, cuando es un esófago normal y cuando no. Bien, chicos, ¿alguna duda con lo que hemos conversado hoy día? ¿Los escucho? ¿Todo claro? Todo claro, doctora. ¿Dejo de compartir la pantalla para poder Por hablar? favor. Listo. Muchas gracias, Débora, por apoyarme con la proyección de las diapositivas. Creo que mañana tenemos una recuperación al mediodía. Nos vamos comunicando. Y nada, estoy atenta a cualquier duda que tengan. ¿Correcto? Ok, doctora. Mañana entonces sería el mediodía, ¿verdad? Nos Sí, toca 2 temas. sí, Nos faltarían los 2 temas. Ya, sí. gracias. Listo. Que tengan buen día. Gracias.